pasaje de hoy es Jeremías, capítulo 1, y los versículos del 1 al 10. Yo los voy a leer en la Biblia de las Américas. Alex va a predicar en la Reina Valera. Si Pablo la usaba y le iba bien, pues ¿por qué no nos va a ir bien a nosotros, verdad? Dice Jeremías, capítulo 1, palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes 15. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. En primer lugar, por estar tú aquí. Tú nos dices, donde hay dos o tres, ¿no? La cantidad parece que no es importante. Tú estás en medio de ellos y la verdad es que esto sí es lo importante. Lo que hace que esto sea una asamblea, una comunidad, es que somos la comunidad de Jesús, que de alguna manera estamos juntos porque tú estás en nosotros, porque realmente venimos a alabarte a ti, venimos a darte gloria. Queremos pedirte por Alex esta mañana, queremos pedirte para escuchar tu palabra a través de su boca. Queremos ser una vez más apelados, queremos ser una vez más sacudidos por tu palabra. ¿Cómo necesitamos constantemente que tú nos hables, que hables a nuestro corazón? Pedimos por él en el día de hoy, que tú le fortalezcas y le des fuerzas también para expresar con claridad tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tengan todos y todas muy buenos días, muy buenos días. Espero que hayan descansado tan bien como yo. Marx, Freud y Nietzsche son conocidos como los padres de la sospecha, porque nos enseñaron a sospechar, a ser escépticos, sobre todo de las acciones humanas, de los líderes y de los que tienen autoridad. Marx enfatizó que detrás de toda acción humana siempre hay un interés económico. Freud nos recuerda que detrás de toda acción humana siempre los seres humanos están tratando de compensar alguna carencia de la infancia. Y Nietzsche nos enseñó que detrás de toda acción humana siempre los seres humanos están buscando más poder. Y definitivamente sería imposible pensar en el escepticismo europeo sin tener en cuenta a estos tres grandes pensadores, ¿no? Y déjenme decirles que en medio de un mundo caído, cierto grado de escepticismo es bueno, porque evita que seamos ingenuos, ¿no? Pero bien, el tema que me han pedido desarrollar se titula
escépticos en cuanto al llamado, ¿no? Y vamos a explorar juntos entonces el llamamiento de Jeremías tal como lo describe el capítulo 1 del libro que lleva su nombre. Y vamos a verlo en dos momentos. En primer lugar, vamos a explorar juntos el tiempo en que vivió Jeremías. Y luego vamos a explorar la vida del propio profeta. ¿Está bien? Ahora, como el tema es una generación escéptica, entonces he traído una especie de collage de características negativas, ¿no?, de una sociedad escéptica. A ver, mientras la voy leyendo, ¿cuántas de estas características ustedes reconocen en la realidad española hoy? ¿Ya? Valora lo que no tiene valor. Pierde su tiempo en actividades inútiles. No siente culpa por nada. Es astuta para hacer lo malo, pero no sabe hacer lo bueno. Niega la existencia de Dios, es irreverente, es necia e insensible, es terca y rebelde, es próspera, pero injusta, detesta la Biblia y la ridiculiza. Dice que todo está bien cuando todo está mal. Ofrece soluciones superficiales a problemas serios y dolorosos. Es incapaz de sentir vergüenza. Desarrolla formas de pensar corruptas. Confía en mensajes engañosos y sin fundamento. Se vuelve su propia enemiga. Tiene el corazón endurecido por la maldad. Retrocede en vez de avanzar. Abraza el engaño. Se jacta de su falta de arrepentimiento. Se cree inteligente. Va de mal en peor. Es profundamente desconfiada. Su corazón está creativamente orientado hacia el mal. Se embrutece. Dios está presente en sus labios, pero lejos de su corazón. Percibe a Dios desinteresado en el futuro. Refleja un bajo nivel de reflexión y compromiso social. Confía en la mentira. Se comporta peor que sus antepasados. No escucha ni recibe consejo. Descansa en falsas esperanzas. ¿Cuánto de estas características creen ustedes que refleja la realidad en la que viven? Por supuesto, es inevitable sentir un gran malestar mientras leemos esta magistral descripción de una sociedad escéptica. Pero ¿quién creen ustedes que es el autor de esta lista tan dolorosa? Bueno, para sorpresa de muchos, esta lista la elaboró el profeta Jeremías. Y por supuesto, voy a volver a leer nuevamente la lista, pero esta vez les voy a decir de qué parte del libro de Jeremías sale la descripción. Valora lo que no tiene valor. Jeremías capítulo 2, verso 5. Pierde su tiempo en actividades inútiles. 2:8. No siente culpa por nada. 2:35. Es astuta para hacer lo malo, pero no sabe hacer lo bueno. 4:22. Niega la existencia de Dios.
Jeremías 5:12. Es irreverente, Jeremías 5:22. Es necia e insensible, 5:21. Es terca y rebelde, 5:23. Es próspera pero injusta, 5:28. Detesta la Biblia y la ridiculiza, 6:10. Dice que todo está bien cuando todo está mal, Jeremías 6:14. Ofrece soluciones superficiales a problemas serios y dolorosos, 6:14 y 8:11. Es incapaz de sentir vergüenza, 6:15 y 8:12. Desarrolla formas de pensar corruptas, 6:19. Confía en mensajes engañosos y sin fundamentos, 7:8. Se vuelve su propia enemiga, Jeremías 7:19. Tiene el corazón endurecido por la maldad, Jeremías 7:24. Retrocede en vez de avanzar, 7:24. Abraza el engaño, 8:5. Se jacta de la falta de arrepentimiento, 8:6. Se cree inteligente, 8:8. Va de mal en peor, Jeremías 9:3. Es profundamente desconfiada, Jeremías 9:4. Su corazón está creativamente orientado hacia la maldad, 9:14, 11:8, 13:10, 16:12. Se embrutece, 10:14. Dios está presente en sus labios, pero lejos de su corazón, 12:2. Percibe a Dios desinteresado en el futuro, 12:4. Refleja un bajo nivel de reflexión y compromiso social, 12:11. Confía en la mentira, 13:25. Se comporta peor que sus antepasados, 16:12. No escucha ni recibe consejo, Jeremías 17:23. Descansa en falsas esperanzas, Jeremías 23:16. Pareciera que la sociedad en que vivió Jeremías no es muy distinta que la sociedad escéptica hoy, ¿no? Y por supuesto, seguro tú y yo quedamos impresionados, ¿no?, en esta manera de describir la realidad, tanto la nuestra como la de Jeremías. Pero a la vez Jeremías nos dice cuál es la causa de que una sociedad se transforme en todo lo que hemos leído. Y ahí en el capítulo 7, verso 28 del libro de Jeremías, él nos dice la causa. Y lo dice en estas palabras: esta es la nación que no escuchó la voz de Dios. Esta es la nación que no escuchó la voz de Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Interesante la frase pereció la verdad, porque también puede ser traducida como la verdad ha muerto. No, yo pensaba que los filósofos posmodernos habían inventado esto de que la verdad ha muerto, ¿no? Pero no, ya Jeremías lo dijo, pereció la verdad ha muerto, ¿no? Y cuando la verdad muere, no es que uno no crea en nada después de eso. Uno está dispuesto a creer en cualquier cosa. Miren, recuerdo que estaba en el altiplano boliviano y había una fila de personas que eran extranjeras y hacían esta fila porque estaban esperando su turno para hablar con un chamán. Chamán es una especie de brujo en el contexto andino, ¿no? Y lo que hacía este chamán básicamente es tomaba hojas de coca, las masticaba y luego de masticarla las escupía en un tazón. Y acorde a como pues estas hojas masticadas caían en el tazón, él te podía predecir cuál iba a ser tu futuro. Y yo dije, bueno, estas personas que parecen pues extranjeras deben ser muy ignorantes, ¿no?, para creer en algo así. Así que me acerco a una de ellas y le pregunto: señor, ¿de dónde es usted? Y él me dijo: bueno, yo soy francés. Bueno, si hubiera estado en Francia hubiera dicho: yo soy español, pero como estoy en España, entonces
Yo soy francés, me dijo. Y le dije, ¿y, ¿y a qué se dedica? Y me dijo, yo soy profesor de física nuclear. ¿Usted es profesor de física nuclear? Sí. ¿Y usted cree que realmente este chamán le puede predecir el futuro a través de masticar la coca y escupirla en un tazón? Y él me dijo, sí, a mí me lo han recomendado mis amigos allá en Francia. Y yo dije, wow, como una persona cuando deja de creer en la verdad, no es que ya no cree en nada, ojalá no creyera en nada, está dispuesto a creer en cualquier cosa, ¿no? Pero pereció la verdad. También puede traducirse como se perdió la fe. Se perdió la fe, ¿no? Y definitivamente esta es una de las principales características de una sociedad escéptica. Y a la vez el texto que hemos leído, ¿no?, nos da desde la perspectiva de Dios cuál es la solución al problema del escepticismo. Y es que Europa y España vuelvan a escuchar la voz de Dios. No hay otra manera, ¿no?, de enfrentar esto. ¿Ok? Pero a la vez, en el texto que hemos leído, se ubican los tiempos de Jeremías, ¿no? Y dice ahí claramente, palabra de Jehová que le vino a Jeremías en los días de Josías, ¿no? Luego habla de los días de Sedequías y de Joacim, los reyes, los últimos reyes de Judá. ¿Ok? Y definitivamente, pues el texto nos habla del fracaso de la monarquía davídica, ¿no? A pesar que la gran tragedia que iba a vivir Israel les fue anunciada con anticipación, el exilio, el cautiverio, la deportación a Babilonia, les fue anunciada a estos reyes con mucha anticipación. Ninguno pudo hacer nada para impedirla. Básicamente el texto nos muestra la impotencia del poder. La impotencia del poder. Y por supuesto, cuando uno se pone a pensar en esto, yo creo que cuando uno piensa en España, y uno piensa por qué este proceso de secularización, esta generación escéptica ha avanzado con tanta velocidad en los últimos años, tiene que ver básicamente con un gran desencanto y una gran desilusión con el liderazgo político, con el liderazgo económico, con el liderazgo religioso de una nación. El desencanto por sus líderes. Y ver que finalmente, aunque tengan todo el poder, no pueden hacer absolutamente nada para cambiar la realidad. Así que esto acelera el proceso de descomposición de una sociedad. Pero habiendo descrito ahora la generación escéptica, ahora veamos, ¿no?, a Jeremías. Y miren que frente a esta generación escéptica y a esta tremenda problemática que hemos descrito, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Bueno, Dios decide levantar un predicador. Increíble. Frente a la magnitud del problema que hemos descrito, que Dios decida levantar a un sencillo predicador llamado Jeremías.
Esa es la respuesta de Dios a los grandes problemas sociales, políticos, económicos, morales que atraviesa una nación. Porque la mayor muestra de amor y gracia de Dios para una sociedad en crisis es regalarle un predicador. Y uso la palabra regalo intencionalmente, porque el texto dice, y te di por profeta a las naciones. Y te di puede ser traducido como te obsequié. Así que cada uno de ustedes son el regalo de Dios para esta generación escéptica española. Bueno, pero Jeremías es un predicador bien particular. O sea, no toda clase de predicador es la respuesta de Dios para una sociedad en crisis. Jeremías es un profeta muy particular. ¿Ok? Y lo primero que me llama la atención de Jeremías, entonces es que él es un predicador con un alto nivel de escepticismo. Pero no ofender a nadie, pero yo casi me atrevería a decir que Jeremías es el predicador escéptico por excelencia. ¿Ya? A veces yo me he puesto a pensar, ¿cómo reaccionaría yo, cómo reaccionarías tú si Dios te hubiera llamado como llamó a Jeremías, ¿no? Y hubiera dicho esas palabras así: antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cómo hubieras reaccionado si Dios te hubiera llamado con estas mismas palabras? Bueno, habría que vivir la experiencia, pero yo me imagino que si fuera yo, quedaría totalmente atónito. Es como si Dios me dijera: Alex, naciste para ser un predicador, ¿no? Y todas las buenas y malas experiencias que has vivido en la vida, todas apuntan a una sola cosa: formarte como un predicador. Bueno, me imagino que ustedes ya se dieron cuenta que yo camino diferente, ¿no? Aunque yo siempre digo que para mí los que caminan diferentes son ustedes, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que a mí me pasó fue que a los 10 meses de nacido me dio polio en la pierna izquierda. Entonces tengo la discapacidad, la secuela de la poliomielitis, ¿no? Y esto fue una gran lucha en mi vida. Pero hoy me doy cuenta cómo mi discapacidad física está íntimamente asociada a mi capacidad para hablar en público. Porque todas las personas que tenemos una discapacidad, sí, yo nunca podré correr los 100 metros planos en menos de 10 segundos, ¿no? Pero a mí nadie me gana corriendo con palabras. Entonces yo puedo darme cuenta claramente cómo aún la experiencia más dolorosa de mi vida estaba íntimamente ligada para formarme como un predicador, ¿no? Así que eso es lo que le está diciendo a Jeremías, ¿no? Le dice: y Alex, la única manera en que lo hubieras evitado es no haber nacido. No había manera que pudieras evitar algo así. Mire, wow, una revelación así a mí me rebasaría por completo. Estaría más allá de mi capacidad de poder
asimilarla. Pero creo que luego de recuperar el habla, estallaría en gratitud, estallaría en alabanza, diciéndole: Dios, gracias por esta elección inmerecida, ¿no? Seguro que tomaría prestado las palabras de Isaías y le diría: heme aquí, Señor, envíame a mí. O tomaría prestadas las de María, ¿no? Que dijera: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Creo que yo habría respondido más o menos así. Pero Jeremías, este predicador tan particular, respondió muy diferente. Señor, aquí no sé hablar porque soy niño, ¿no? Increíble, frente a un Dios que le habla de una forma tan categórica, tan certera, sin ninguna clase de incertidumbre respecto a lo que dice: te conocí, te santifiqué, te di. Jeremías responde pues balbuceante, ni siquiera le salen las palabras. Fíjate, un predicador que se para y balbuceante, titubeante, dubitativo, vacilante, ¿no? Lleno de cuestionamientos e inseguridades. Y por supuesto, de ahí el acertado título que eligieron los organizadores para esta primera charla, ¿no? Pero el escepticismo de Jeremías se evidencia muy claramente cuando él dice: no sé, no sé. Y por supuesto, esta frase expresa su falta de convicciones, su falta de certezas. Tranquilamente puede traducirse el no sé como: no estoy seguro, no estoy convencido, tengo grandes dudas al respecto. Entonces, vale la pena destacar esta contradicción o paradoja. Dios llama a una persona que lucha con su propio escepticismo para predicar a una generación escéptica. Y me pregunto, por lo tanto, ¿no?, si la palabra que Dios nos da para predicar a una generación escéptica son las palabras que nosotros mismos necesitamos. Las palabras que Dios nos da para predicar a una sociedad en crisis son las palabras que yo mismo necesito. Permítanme abrir mi corazón y compartirles un testimonio honesto, y seguro que luego que lo comparta, pues, creo que nunca más me van a volver a invitar a predicar, pero bueno. A veces me preguntan, sobre todo en el mundo universitario, en el mundo académico, ¿no?, me preguntan: Alex, ¿crees en el cielo? A ver, yo les voy a hacer la misma pregunta a ustedes. Realmente, ¿crees en el cielo? Mi respuesta, y sería la respuesta honesta que yo daría a esa pregunta, sería: bueno, creo en el cielo porque la Biblia habla de él y lo ubica como el corazón de nuestra esperanza cristiana. Pero si me preguntan en mi fuero más interno, o sea, si no tuviera la Biblia como punto de referencia, si me respondieran en mi ser más íntimo, yo siento que la muerte es el final de todo. Y ahí se termina todo.
Así que a veces me pongo a pensar que cuando yo me muera y vaya al cielo, espero, ¿no? Y vaya al cielo, yo sé cuál va a ser mi primera reacción. ¡Era verdad! Y sí, creo que hay dos cosas que hacen que luchemos con el escepticismo. Nosotros como cristianos y como predicadores. Creo que la primera es cuando tenemos que predicar acerca de verdades para la cual no siempre tenemos testimonios de vida que lo respalden. Wow. ¿Cuántos de ustedes han orado por personas enfermas de sus congregaciones y Dios los ha sanado? Y oras por ti, y oras por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo que está enfermo, y Dios no lo sana. A veces no sientes que las bendiciones de Dios son para otros, pero no para ti. ¿Cuántos, no es cierto, a través de tu ministerio han prosperado económicamente? Y tú que eres el que predica eso, va de mal en peor en su economía. Así que esa es una gran lucha. ¿Cuántas veces yo le he predicado a tantos jóvenes en América Latina? Y mi propio hijo no me escucha. ¿Cuántos luchamos, no? Entonces, miren, escuchaba a una filósofa española hablar del escepticismo. Y ella decía que el escepticismo es una manera de combatir, y me encanta la frase que ella utilizó, ella lo llamaba así, de combatir el furor de tener certezas. El furor de tener certezas, ¿no? Y a veces tal vez la manera en que vivimos y compartimos la fe ha estado impregnada de ese furor que muchas veces por la sociedad española es percibido como fanatismo, como dogmatismo, y el escepticismo es una manera de protegerse frente a esa avalancha, ¿no?, de gente que cree tener el monopolio de la verdad y que la enseña sin ningún tipo de fisura. Tal vez la manera de conectarnos con una generación escéptica no es tanto desde nuestras certezas y convicciones, las cuales la Biblia nos provee, sino tal vez conectarnos desde nuestras luchas por mantener viva nuestra confianza en Dios, que no es fácil. Aunque muchos de nosotros tengamos muchas razones para haber dejado de confiar, pero luchamos por mantener viva esa confianza. Y tal vez desde esa lucha es donde podemos conectarnos con esta generación que también lucha. Ahora, por supuesto que la frase completa de Jeremías no es solo no sé, y esto ahora nos atañe más directamente a nosotros, porque ahora él dice no sé hablar, y no sé hablar, pues
tranquilamente lo podríamos traducir como no sé predicar. ¿No? Y creo que si estamos aquí es porque de alguna u otra manera nos sentimos identificados con esta frase, no sé predicar. ¿No? Algunos lucharán, no sé predicar con fidelidad al texto, no sé hablar o no sé predicar con relevancia a la realidad en que vivo, no sé predicar con claridad. Y espero que salgamos de aquí sabiendo un poquito al respecto, aunque siempre sintamos que no sé. Pero creo que otros venimos con ese no sé predicar, ¿ok? Porque a veces nuestras prédicas, ¿cómo lo podríamos decir? Son fríamente correctas. Fríamente correctas, ¿no? A veces son tan religiosas en su contenido. O sea, solo hablamos de las problemáticas de la iglesia y como si el mundo empezara en la iglesia y terminara en la iglesia. Son tan evangélicas en su lenguaje, ¿no? Muchas veces son tan aburridas que yo mismo, o sea, yo mismo me dormiría si no fuera el que estoy predicando, porque, ¿no? Y seguramente hemos llegado con esto mismo, no sé hablar, no sé predicar. Y qué interesante que la respuesta de Dios a Jeremías no es darle un curso de oratoria. ¿No sabes hablar? Ah, bueno, vamos a dar un buen curso de oratoria para que soluciones este problema. No, Dios no responde a la objeción de Jeremías de esa manera. Dios le va a decir a Jeremías, esto se resuelve con obediencia. Obediencia, ¿no? Y miren el mandato de Dios. Presten atención a sus palabras. Dice, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé, ¿no? Ahora, ¿qué implica esto para Jeremías y para nosotros como predicadores? ¿Qué implica la obediencia? Lo primero es que el predicador obediente no elige auditorio. Irás a donde yo te envíe. Y el predicador obediente no elige su mensaje. Y dirás todo lo que yo te diga. Miren, muchos de ustedes predican domingo tras domingo en iglesias pequeñas y algunas, en vez de crecer, están decreciendo. Los jóvenes ya aparecen una especie de extinción en nuestras iglesias. Bueno, son los efectos devastadores de una sociedad escéptica. Pero si fueras pastor en una ciudad latinoamericana, ay, 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 ¿no? No tendría la menor duda que tendrías una mega iglesia en América Latina. Ni lo dudes por un segundo, ¿no? Estarías frente a una iglesia numerosa, creciente, llena de niños, llena de jóvenes. No elegimos auditorio. Ni tú, ni yo. En América Latina, excepto en algunos círculos universitarios y académicos, el escepticismo no es un problema. Ni vayas a América Latina y le digas a alguien escéptico porque cree que lo estás insultando, ¿no? O sea, ni siquiera sabe esa palabra. Entonces, porque América Latina es un continente de fe.
Sí, no siempre una fe bíblica, no siempre una fe consecuente, o sea, es una religiosidad popular, pero fe al fin. Qué interesante cómo reacciona un europeo frente al sufrimiento y cómo reacciona un latinoamericano frente al sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es ambiguo. Si un europeo sufre, el sufrimiento lo lleva a alejarse de Dios porque lo culpa a Dios de su sufrimiento. Si un latinoamericano sufre, el sufrimiento lo lleva a buscar a Dios porque siente que esa es su única esperanza. Reaccionamos muy distinto. ¿Ok? Entonces, y así que aunque servimos tú y yo con auditorios y realidades diferentes, miren, lo importante finalmente no es si mi iglesia crece o decrece, es numerosa o pequeñita, ¿no? Ese es un tema secundario, perdón, ese es un tema secundario. El tema central aquí es que nuestra mayor satisfacción no es tanto esa. Nuestra mayor satisfacción es ver que la palabra de Dios se cumpla. A veces se cumple en una dimensión de juicio, a veces se cumple en una dimensión de salvación. Pero eso es lo valioso, ¿no? Miren, pero así como el predicador no elige auditorio, el predicador tampoco elige su mensaje, ¿no? Ayer les compartía sobre cómo América Latina ha hecho este descubrimiento mortal, ¿ok? Que una iglesia puede crecer numéricamente sin necesidad de un púlpito fuerte, sin necesidad de tener una buena predicación. Ay, hermanos, cuando yo los veo a ustedes y veo su formación bíblica, su formación teológica, ¿no? Cuando veo su preparación, ¿cuánto de ustedes los necesitaríamos en América Latina? ¿A cuántos de ustedes? Pero nadie recibe honra en su tierra. Y sus iglesitas pequeñitas tienen un pastor y un predicador fuera de serie, que cualquier iglesia en América Latina mataría por tenerlos. Y no los valoran. Y no los aprecian. Porque nadie es profeta en su tierra. Así que, qué importante es entender esto. Pero, permítame hacer una breve reflexión, aunque no voy a entrar mucho en esto. En el contexto de Jeremías aparecen los antipredicadores y aparecen los que llaman los falsos profetas, los antipredicadores, ¿no? Si Jeremías predicaba el reino de Dios, los falsos predicadores hablan del antirreino de Dios, ¿okay? Pero fíjense qué es lo que los hace falsos. Son falsos por muchas razones. Pero en primer lugar son falsos porque su exégesis es falsa. Su manera de interpretar las escrituras es incorrecta. En el tiempo de Jeremías se había desarrollado una doctrina que se llamaba la inviolabilidad de Sión. ¿Qué significaba la inviolabilidad de Sión? Era una pésima lectura del pacto de Dios con David. El pacto de Dios con David hablaba que su reino sería eterno, ¿no? Que no tendría fin. Y entonces los falsos profetas tomaron el pacto davídico y dijeron entonces, cuando tropas invasoras
lleguen a nuestra ciudad, Dios jamás va a permitir que venzan a la monarquía davídica, que tomen la ciudad de Jerusalén, la santa ciudad de Jerusalén, o profanen el templo. Y entonces, cuando las tropas de Nabucodonosor llegaron, las tropas babilónicas llegaron, los falsos profetas decían: Dios jamás va a permitir que su santa ciudad caiga. Y esta fue una de las principales razones por la que rechazaron el mensaje de Jeremías, que decía que las tropas de Nabucodonosor eran la expresión del juicio de Dios. Rechazaron ese mensaje porque los antipredicadores construyeron una teología incorrecta. Así que miren, hay momentos en una sociedad donde una buena exégesis marca la diferencia entre la vida y la muerte. Así que no es solo un ejercicio académico interpretar bien las escrituras. La esperanza de España depende de que las interpretemos bien. Pero a la vez también me llama la atención cómo Jeremías miraba a estos falsos predicadores, a estos falsos profetas, ¿no? Hay un texto, Mark seguro mañana lo va a predicar mucho mejor, pero Jeremías les dice: si hubieran estado en el secreto de Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, ¿qué les está diciendo Jeremías en pocas palabras? Ve el gran potencial que tenían estos falsos profetas. Dice: ustedes, si hubieran predicado la verdad, hubieran tenido más éxito que yo. Yo no he logrado, ¿no?, que mi pueblo escuche mi voz. No he logrado que se vuelvan de su mal camino. No he logrado que abandonen la maldad de sus obras. Ustedes lo hubieran hecho si hubieran estado en el secreto de Dios, si hubieran predicado lo que Dios nos mandó. Miren, en América Latina tenemos extraordinarios predicadores, pero que no están predicando fielmente. Pero si esos extraordinarios predicadores que no predican fielmente lo hicieran, América Latina sería otra. ¿Cómo los oyen? ¿Cómo los escuchan? Y qué dolor, ¿no? Y nosotros que nos esforzamos en predicar fielmente, ahí, hermano, 5 ancianitos por ahí en la iglesia son los que nos escuchan, y de esos 5 ancianitos, 3 ya están sordos, ¿no? Así que qué responsabilidad la de un ministerio como Langham, de formación de predicadores, de captar a estos predicadores, a quienes el pueblo oye. Porque si predicaran la verdad, ellos sí harían lo que Jeremías está diciendo aquí, ¿no? Pero finalmente, muchas más cosas que decir, pero no quiero abusar de mi tiempo. Pero finalmente, miren cómo cuando Dios le da a alguien su palabra, hay algo que viene, en Perú llamamos de yapa, de complemento, de un añadido. Y Dios no solo le da su palabra, Dios también le regala su presencia. Dios también le regala su presencia.
Y frente entonces a este Jeremías, Dios le dice, ¿no? Porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y luego en el verso 8 le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy. Miren, ¿qué es lo que finalmente nos hace predicadores? ¿Qué es lo que finalmente nos hace predicadores? Aunque una buena exégesis es muy necesaria, no es suficiente. No es suficiente. Porque lo que nos hace predicadores no es una buena exégesis o una buena hermenéutica o una buena homilética. Lo que nos hace predicadores es la presencia de Dios con nosotros, ¿no? Por eso no nos atrevamos a predicar, aunque tengamos una buena interpretación del texto, sin haber buscado el respaldo de esa presencia de Dios. En América Latina, 2 de cada 3 evangélicos vienen de una tradición pentecostal, ¿no? Y los predicadores pentecostales pues son extraordinarios, ¿no? Y ellos utilizan una palabra para hablar de la predicación. Y ellos dicen, hermano, esa fue una predicación ungida, ¿no? Una predicación ungida. Y yo digo, bueno, teológicamente, ¿cómo se define una predicación ungida? ¿No? Sí, seguramente es muy difícil de definir, pero todos la podemos reconocer. Todos podemos reconocer cuando la presencia de Dios estuvo ahí y su voz fue oída. Así que un movimiento de formación de predicadores es un movimiento de oración, es un movimiento de formación de espiritualidad. No podemos reducirlo únicamente a la enseñanza de métodos de estudio bíblico, por muy buenos que ellos sean y por muy necesarios que ellos sean, ¿no? Porque si no te va a pasar como un alumno ahí en su reunión de evaluación. Dijeron, hermano, luego de predicar, exégesis, ¿cuál es la mayor nota aquí en el colegio? ¿7? 10. Exégesis, 10. Hermenéutica, 10. Homilética, 10. Presencia de Dios, 0. Entonces, ese es un elemento muy importante. Y esta presencia de Dios es vital, porque miren que es la respuesta de Dios ¿a qué? Le dice, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. La realidad que he descrito al inicio, tal vez ustedes porque viven aquí no se dan cuenta, pero para alguien que viene de afuera y un latinoamericano como yo, la realidad en que ustedes viven y tienen que servir a Dios es una realidad atemorizante. Atemorizante, ¿no? Miren, yo me inicié predicando en los 80 en el Perú y nosotros vivíamos en el contexto de movimientos subversivos, movimientos terroristas y tenía que predicar pues en contextos, ¿no?, de violencia armada, de grupos paramilitares. Pero si a mí me preguntan, Alex, ¿qué es más difícil? ¿Predicar en una generación violenta
o predicar en una generación escéptica? Oye, yo no lo pensaría dos veces, yo prefiero predicar en una generación violenta. Porque finalmente frente a alguien que estaba apasionado por la revolución, ¿no? ¿Qué necesitaba? Bueno, sencillamente una contrapasión, una pasión más poderosa. Y era nuestra pasión como seguidores de Cristo. Ustedes, en esta generación escéptica, wow, hermanos, que como decimos, Dios los agarre confesados, porque realmente su auditorio es una realidad atemorizante. Y el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. La promesa de su presencia se vuelve indispensable en estas realidades, ¿no? Pero miren a la vez. Entonces, si Dios no está buscando a alguien que sepa predicar, porque Jeremías inmediatamente no sé predicar. Entonces, Dios no está buscando a alguien que sepa predicar. Entonces, ¿a quién está buscando Dios? ¿Cuál es la cualidad que Dios está buscando? Creo que la única cualidad que Dios está buscando es una persona en la cual Él pueda confiar. Está buscando a alguien que sea confiable. ¿Y confiarle qué? ¿Y confiarle qué? Lo más valioso que Dios tiene. Confiarle sus palabras. He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca. Y yo no sé, pero en la vida no hay nada más valioso que encontrar una persona confiable. Alguien en que yo pueda confiar. Y eso es lo que él vio. Y tal vez lo que lo hizo confiable a Jeremías es, no sé predicar. Uy, sí, no sabes predicar, pero eres confiable. Y te voy a confiar mis palabras. Y qué lindo, ¿no? Y finalmente, pues, ¿cuál es el mensaje? Bueno, tal vez el verso 11 nos puede dar una orientación al respecto. ¿Cómo debemos predicar a una generación escéptica? El verso 11 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y tal vez esto nos da una pauta de cómo predicarle a una generación escéptica. Usted, hay muchas maneras de evaluar un sermón, pero si Jeremías nos fuera a evaluar, él se haría solo dos preguntas en la evaluación de nuestro sermón. Y la primera sería, ¿qué he arrancado? ¿Qué he destruido? ¿Qué he arruinado? ¿Qué he derribado con esta predicación? Y la segunda pregunta sería, ¿qué he edificado y qué he plantado con esta predicación? ¿No? Entonces, es una predicación donde hay denuncia y anuncio, anuncio y denuncia, ¿no? Qué fácil es anunciar, qué difícil es denunciar, ¿no? Porque a veces denunciar pues te va terminando haciendo enemigo de las personas que quieres que sean tus amigos.
¿Quién no quisiera tener como amigo a los reyes, a las autoridades sacerdotales, a los profetas? Pero a veces la denuncia termina convirtiéndote en enemigo de las personas que te gustaría tener como amigo, ¿no? Pero la denuncia que la sociedad escéptica va a escuchar, esa denuncia es la siguiente, ¿no? Esa denuncia siempre tiene que empezar primero por mí, luego por la iglesia y recién a la sociedad. Por ejemplo, ¿queremos denunciar la hipocresía? Bueno, primero voy a denunciar mi propia hipocresía. Luego voy a denunciar la hipocresía que hay en nuestras comunidades de fe. Y eso es lo que nos va a dar la autoridad para que una sociedad escéptica nos escuche. Nos escuche. ¿Saben qué es lo más doloroso de esto de arrancar? Es que Dios le pide a Jeremías que arranque lo que Dios mismo plantó. Dios plantó a Israel. Dios plantó ese templo. Dios plantó la monarquía. Y ahora le pide a Jeremías, arranca lo que yo mismo he plantado. Qué doloroso debió haber sido para Dios arrancar lo que Él mismo sembró. Pero por ahí comienza. Y entonces escucharán nuestro anuncio de esperanza. Miren que cuando uno piensa en Jeremías, ¿no? Tal vez la honra más grande que este profeta tuvo es que ahí en el Evangelio de Mateo, cuando le preguntan a Cristo, dime, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Solo Mateo, frente a esa respuesta, dice, algunos dicen que eres Jeremías. Y definitivamente, no hay honra más grande para un predicador como Jeremías. Que te comparen con Jesús, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Miren, el anhelo más grande de todo predicador es que el Señor nos permita, aunque sea una vez en la vida, predicar como Jesús. Aunque sea así, digo, Señor, una vez, y el día que me acerque un poquito a predicar como Jesús, entonces llévame ya. Pero para predicar como Jesús, y así dijeron, Jeremías es alguien que predicaba como Jesús. Por eso lo compararon con él. Pero para predicar como Jesús, hay que vivir como Jesús. Y Jeremías y Jesús supieron sufrir los mensajes que predicaron. La predicación fue aquello que les trajo su mayor alegría. Y la predicación también fue lo que les trajo sus mayores dolores, sufrimientos y tristezas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has permitido aprender hoy de Jeremías. Pero la honra más grande de Jeremías fue ver que finalmente tu palabra se cumplió. Y la honra más grande de Jeremías fue que un día alguien lo comparó con Jesús. Señor, al salir de este lugar, te pedimos nos concedas la gracia de algún día, Señor, poder predicar como tú lo hacías. Sabemos que esta es una agenda de toda la vida y que tal vez ni toda la vida nos alcanzará. Pero es nuestro sueño, es nuestro anhelo. Pero a la vez nos llevamos en el corazón que para predicar
como Jesús no basta una buena exégesis, no basta una buena hermenéutica, no basta una buena homilética, por muy necesarias y útiles que son para predicar como Jesús. Hay que vivir día tras día un poquito más como tú. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, camine con nosotros y nos acompañe. En tu nombre oramos, buen Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias. Que Dios les